Continuamos con Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Vamos a darle el paso a la doctora Gloria, que tiene entonces la primera parte, su conferencia sobre heridas, duelos. Bueno, ya nos contará ella, pero pues bienvenida, doctora. Pero antes de darle el paso para que se desplieguen con toda su conferencia, con todo su saber, pues miremos una pautica que les tenemos preparados. Doctora Gloria Sierra Uribe, psicólogo de la Universidad Inca de Colombia, especialista en salud mental, docente universitaria desde hace 20 años. En la actualidad, docente de la Universidad Piloto de Colombia en el Departamento de Psicología y docente de posgrados en la Universidad Francisco José de Caldas. Fundadora de la Escuela de Psicogenealogía Colombia, autora de la colección Renacer, editada por la editorial San Pablo. La doctora Gloria Sierra, con la doctora hemos venido haciendo un trabajo muy interesante desde hace un par de años, ¿verdad, doctora? Y pues le soporta todo el trabajo de investigación que ha hecho y pues es una autora reconocida a nivel de América Latina con su colección, como lo indica la presentación de la colección de libros Renacer de la editorial San Pablo. Y pues hoy, qué honor tenerla aquí. Acogió también gustosa la invitación que le ha hecho nuestro obispo Juan Vicente Córdoba y que pues aquí dijo, sí, me comprometo, quiero estar allá y pues qué bonito en un cierre también del ciclo de la jornada. Entonces los dejo con la doctora Gloria, disfruten porque yo quiero, doctora, perdónenme un momento, tiene dos partes esta conferencia. La primera parte, pues, es lo que ella nos va a explicar y la segunda, pues, es una terapia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí no van a haber preguntas. Las preguntas se las van a hacer ustedes mismos en la terapia. Entonces, es la dinámica que vamos a manejar, ¿verdad, doctora? ¿Listo? Entonces, no se diga más. Doctora, bienvenida. Gracias. Bueno, nosotros creo que todos los colombianos tenemos una inmensa responsabilidad en este tiempo, en la reconciliación y el perdón. Y yo quiero contarles que yo soy tanatóloga. ¿Y qué hacemos los tanatólogos? Los tanatólogos somos las personas que nos ocupamos del dolor, de los sobrevivientes. Y eso significa que todos los colombianos tenemos dolor. Somos un país de duelo, en duelo. No solamente en los campos donde tenemos el conflicto, porque los que estamos en Bogotá quizás vemos la guerra por televisión, y la tenemos naturalizada. Vamos a hablar de las huellas de la guerra. ¿Y cómo es que tenemos naturalizada la guerra, pero especialmente naturalizada en la indiferencia? Para los psicólogos que me acompañan, Piaget, el estructuralista de todos los tiempos, decía que la irreversibilidad de la muerte se daba en los niños en promedio a los 5 años. O sea que los niños concibían que si el papá se moría, el papá iba a regresar, eso se llama irreversibilidad. Pero cuando uno ya sabe que no regresa, se llama irreversibilidad. En Colombia, en una investigación que hicimos para una de nuestras publicaciones, que se llama De la mano con los niños, que es acompañar a los niños en duelo, encontramos que los niños colombianos y las niñas colombianas, antes de los 3 años, tienen instalado la irreversibilidad de la muerte. O sea, ya saben que cuando alguien está muerto y no vuelve. Eso que parece una situación sencillísima, uno dice, ¿y eso para qué? Es porque la guerra
nos enseñó este conflicto armado de más de 60 años, nos enseñó otra cosa que los niños aprendieron y que ustedes no tienen ni idea de lo que significa en el psiquismo universal lo que les voy a contar. Y es que los niños cuando llegan a la casa y la mamá está llorando, esto fue una investigación que hicimos en Medellín, el niño le dice a la mamá, ¿qué pasó? Y la mamá le dice, tu abuelita se murió. Y el niño dice, ¿quién la mató? Eso quiere decir que el constructo de muerte de nuestros niños y niñas colombianos se llama asesinato. Y empiezo con esto porque al naturalizar el conflicto, hemos cambiado todas las generaciones. Y hoy les voy a hablar de duelo y los dolores de la guerra. Y el duelo tiene una secuencia en el orden emocional. Primero se mueren los abuelitos, después los papás, después nosotros, después los que siguen. O sea, la muerte es genealógica en el orden. Por eso las mamás que están enterrando sus hijos, ese no es el orden. No es el orden. Y por eso el conflicto, cuando la guerra nos cambia el orden luctuoso, pasan muchas cosas, especialmente en los úteros. Por eso tenemos tantos cáncer de útero. Ustedes podrían hacer un análisis epidemiológico, solamente mirando cifras de los últimos reportes de cáncer de útero en nuestro país, y ahí hay duelos que no se han cerrado. Entonces, hoy voy a compartirles una reflexión de muchos años sobre esto que son los dolores de la guerra. Fue un ejercicio académico de la universidad, que en la Universidad Piloto de Colombia y en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en mi universidad, la Universidad Inca de Colombia, iniciamos hace unos 25 años con una línea de investigación que se llama Duelo, Muerte y Duelo en el contexto colombiano. Y lo vamos a centrar en los grandes dolores del conflicto. Bueno, es una reflexión, pero también tenemos una propuesta, no solamente una propuesta de elaboración en duelo, sino una propuesta de sanación. Y con esa propuesta de sanación y una pequeña terapia, que es como una muestrecita de lo que hacemos los terapeutas que estamos ocupados en esto, ocupados y preocupados, vamos a cerrar nuestro encuentro. No lo logré, ya. Vamos a hablar de un punto de partida y quiero con esta frase como significar lo que es un duelo. Aquí hay algunos de mis estudiantes y especialmente los estudiantes de psicología y que quieren formarse para ser acompañantes en duelo, o sea, en tanatología. Les digo, si ustedes pueden contestar esto y pueden acompañar a alguien en esto, ustedes son tanatólogos. Esto es una mamá, está entre comillas, dice, a mí también me mataron, lo que pasa es que yo no me morí. Este es un testimonio de una madre que le asesinaron a su único hijo. Eso es un duelo. A mí también me mataron, solo que yo no me morí. Está muerto es mi hijo. Nosotros con el padre Arnovi tuvimos una experiencia, se las voy a contar rápidamente. Estuvimos en Cali en una jornada de duelo y la convocaba la iglesia. Entonces los sacerdotes le daban a las personas ingreso a la jornada, unas boleticas. Nosotros estábamos antes de empezar la jornada, estábamos en el auditorio,
La editorial había hecho un afiche donde estaba mi foto, entonces la persona, yo vi que venía una persona con un casco, estamos en Cali a 30 grados, con un casco en la mano, una chaqueta, yo no sabía si era un hombre o una mujer, un ser humano muy pequeño, y se acercó, pero yo vi cómo venía esta mujer, después me di cuenta que era una mujer cuando estaba más cerquita, en una agresión terrible, y me dice, ¿usted es la conferencista? Sí, señora. Dice, a mí el padre me entregó esta boleta para esta cosa, pero yo no entro hasta que usted no me conteste una pregunta. Era un auditorio así de grande para 1000 personas en la Universidad Bolivariana, padre, no recuerdo. Yo le dije, si puedo, con mucho gusto. Y me dice, dígame, ¿dónde estaba su Dios, el suyo? Cuando mataron a mi único hijo hace 15 días de 30 tiros. Dígame, ¿dónde estaba? Dígame. Yo le dije, no sé. Y de verdad no sabía. Yo no sabía. Le dije, no sé, pero quiero decirle desde mi corazón que si usted se da el permiso de entrar al seminario, quizás al final tenga un poco menos de dolor y un poco menos de rabia. Dio la vuelta y salió corriendo. Entonces yo me fui del padre y le dije, padre, yo quedé muy conmocionada, eran las 7:40 y el evento empezaba a las 8. Entonces padre me dijo, oremos por ella. Y nos entramos a un saloncito y oramos. Yo empecé el evento y el auditorio es muy parecido cuando yo vi un casco de una moto ahí abajo de una silla. Dije, la señora. Entonces, yo siempre dejo todo en manos de Dios y le dije, Dios, por favor, pon en mis labios las palabras, sé tú, yo quiero ser instrumento de tu paz, pero sobre todo de la paz de esta mujer. Bueno, se terminó el evento, al final algunas personas querían hablar conmigo, yo estaba afuera y una de las organizadoras me dice, Glorita, hay una persona que quiere hablar contigo. Yo le dije, claro. Me dijo, está adentro en el auditorio. Y yo entré como por esa puerta y la señora estaba sentada acá. Pero cuando yo empecé a entrar, me dijo, está adentro y quiere hablar contigo adentro. Y cuando yo empecé a caminar, me di cuenta que el puesto era el de la señora y yo dije, Dios mío. Y caminé despaciecito hasta llegar donde estaba ella. Y no me miró. Y esto también es para cuando acompañamos. A veces no hay que decir nada. Y ella estaba mirando al frente y yo me senté al lado. Yo, hace 25 años soy tanatóloga, no tenía ni idea qué podía decirle a esta mujer después del episodio que habíamos vivido antes. Y sin mirarme, me dijo, yo ya sé dónde estaba Dios. Y yo pensé, gracias a Dios. Que siquiera que ella fue la que supo. Entonces me dijo, yo ya sé, yo no le dije nada, o sea, ella sabía que yo estaba ahí. Y me dijo, Dios estaba conmigo para que yo no me muriera de dolor. Y me dijo, y en la terapia que ustedes hicieron con el Padre, en honor a mi hijo, voy a dedicar el resto de mi vida para que otros chicos no lleguen a las drogas. Ahora es una lideresa que trabaja con pandillas y quitándole niños a la guerra. Yo la abracé y me puse a llorar con ella. Y le pedí que me permitiera contar esta historia como se las estoy compartiendo a ustedes. Donde esté esta mujer, que sé que está, mandémosle nuestra fuerza con un aplauso. Ese es el dolor. Entonces, todos tenemos que jugar
una perspectiva de acompañamiento en todos estos dolores que a veces son tan ajenos. Vamos a hablar de los 5 grandes dolores que nos ha dejado el conflicto armado. Esto es una investigación que está publicada en un libro académico de la Universidad Piloto de Colombia, que se llama Los dolores de la guerra, que tiene una propuesta de duelo. El primer dolor de la guerra se llama el desplazamiento, ausencia de raíces. Yo podría quedarme muchas horas hablándoles de este dolor de la guerra. Somos el segundo país del mundo de mayor número de desplazados. Alguna vez yo estaba en Costa Rica y cuando hablábamos de la cifra de desplazamientos decían, es que ustedes tienen un país desplazado. O sea, estamos hablando de 6 millones de personas desplazadas. Es un país, o sea, el desplazamiento. Pero yo les quiero hacer una sola referencia. Con los desplazados no es solamente el desplazamiento, sino todo lo que pierden los desplazados. O sea, quedar en condición de desplazado es una de las condiciones psicoemocionales de mayor conflicto en el futuro. O sea, lo que nos quita la guerra es el futuro. A mi sobrino, que estaba en una finca en Antioquia, se entró un grupo al margen de la ley, a mis 2 sobrinos, y uno de ellos estaba con su novia y los 4 integrantes de este grupo al margen de la ley violaron su novia. Y cuando yo llegué, lo primero que me dijo es, tía, me quitaron la paz. Tía, me quitaron el futuro, no quiero estar en Colombia. Estuvo 4 años en Buenos Aires. Y después de que se sanó, regresó y ahora está haciendo cosas muy bellas en la reconstrucción emocional de este país, porque también tenemos obligación de apoyar este país. Entonces el desplazamiento lo que quita es el futuro, a uno lo que le quitan, y ¿saben otra cosa? Y ahí sí soy tanatóloga en esencia, nos quitan nuestros muertos, porque cuando nosotros nos vamos no nos podemos llevar nuestros cementerios. Y lo que la persona siente es que la conexión con su genealogía, que está en su pueblo, en sus raíces, desaparece. Entonces, la guerra nos deja una gran herida en esto que es salvar la vida, pero salvarla ¿para qué? El índice de suicidio de personas desplazadas es inimaginable, porque no lo registramos epidemiológicamente así. Una se mata, pero no conocemos su historia. Pero los que estamos ocupados en esto, podemos casi hacer una conexión entre índice de desplazamiento y suicidio. No sé si lo ven, pero el segundo por la silla, pero abajito tenemos el segundo gran dolor de la guerra, no por orden de importancia, son 5 grandes dolores. Se llama torturas. Torturas. No solamente tortura física, sino tortura psicológica. Yo soy de una parte del país, mi familia aún vive en ese sitio, que es Antioquia, Río Negro, Antioquia, y tenemos el índice de los mayores falsos positivos del país en estadísticas, aunque los más visibles sean los falsos positivos de las madres de Soacha, porque son las más valientes para denunciarlo. Nosotros tenemos el índice de falsos positivos más alto del país. Y era así, van a llegar. De pronto no salga. Eso es insoportable. Esta noche. Mis sobrinos, todos, transitaron su adolescencia con cuidado. Eso es una tortura. Y todos nosotros
Ana Sofía lo decía esta mañana, no podemos salir, la bomba, no podemos salir. Yo vivo en una parte de la ciudad, escuché la bomba del Nogal como si hubiera sido en la habitación de mi cuarto. Y me demoré años para volver a tener un sueño completo. Y eso fue a las 7 de la noche. Entonces, la tortura no solamente es al que le ponen las cadenas, hemos tenido un país completo en tortura psicológica, en miedo. Si a nosotros nos hicieran el test de trauma, todos puntuaríamos en estrés postraumático, todos, pero subimos el umbral, entonces ya no puntuamos. El secuestro. El secuestro como uno de los grandes flagelos, el secuestro extorsivo, el secuestro, todos los tipos de secuestro. El secuestro, 2 segundos para contarles esto. La directora nacional de Medicina Legal, nosotros tenemos una red para encontrar desaparecidos, pero también personas secuestradas, y una vez encontramos un secuestrado que también estaba en la red de desaparecidos, y lo encontraron, ya no lo estaban buscando porque hacía 12 años estaba desaparecido, y los captores lo llevaban en un taxi de un pueblo a otro, en el Chocó. Y cuando hicieron un retén, lo encontraron, o sea, los captores se volaron y el señor dijo, le dijeron la cédula, y él dijo, es que yo soy un secuestrado. No lo estaban buscando, lo reportaron y efectivamente por las huellas se dieron cuenta que era una persona que estaba secuestrada. Se lo entregaron a su familia y se produce un síndrome que es la falsa alegría. La familia estaba feliz, pues es que ya no lo esperaban. Esto se une con el otro dolor que es el desaparecido. Y al mes la familia no lo devolvió. No lo devolvió, porque este hombre que llevaba 12 años en condición de secuestro, ya no sabía vivir acá. Vivía en Rosales, sus hijos ya no lo conocían, él comía, en la mañana se comía todo lo que había en la nevera crudo, y él no tenía conciencia. Cuando le preguntamos por qué hizo eso, por qué hacía eso, decía, no sé por qué lo hice, pero después decantando decía, y no sabemos si ahí, cuando vamos a volver a tener comida. Y el esposo le decía, mi amor, la comida, nunca te va a faltar más comida. Se robaba el papel higiénico de los baños de sus hijos, lo cogía y lo escondía, lo encaletaba. Entonces la familia nos llamó y dijo, por favor, háganle algo. O sea, es el primer secuestrado que nos devuelven. Los dolores de la guerra. ¿Ustedes creen que 3 citas con el psicólogo pueden reconstruir una experiencia de 12 años en la selva? Y 12 años para la familia y 12 años para los sobrinos, porque es que entonces eso multiplíquenlo exponencialmente. Está un secuestrado, por cada persona estamos hablando más o menos de 280 indirectos por cada persona. ¿Cuántos secuestrados tenemos? ¿Cuántas masacres hemos vivenciado? Aquí están las masacres, los duelos colectivos. Y esta es, creo que, de los grandes dolores de la guerra, se llama los desaparecidos, los que no están, pero nosotros los llamamos los duelos sin cajón. Enterrar a alguien, tener la evidencia de su muerte es la única forma de terminar un ciclo y poder iniciar el proceso luctuoso. Los desaparecidos están en la categoría de los duelos
el duelo de más difícil elaboración. De esto tendríamos mucho que hablar. Esos son los 5 grandes dolores que nos deja la guerra. ¿Y qué es entonces los duelos? Para poder entender, tenemos que entender el duelo para poder entender el proceso de reconciliación y perdón, que es la razón de este seminario. El duelo es el proceso psicológico que sigue a toda pérdida. A toda pérdida. O sea, mi psiquismo debe de adaptarse a eso que perdí. Pero los duelos, todas las pérdidas tienen 2 niveles, una pérdida tangible y una pérdida intangible. ¿Qué es lo tangible? Lo tangible es lo que yo pierdo. Entonces se los voy a poner con un ejemplo con mi reloj. Si alguien me roba este reloj, lo tangible es mi reloj. Lo intangible del reloj es que este reloj era de mi madre y mi madre está fallecida. Y mi madre en su testamento dijo, el reloj de manillita azul es para Gloria. El ladrón no sabe que se está robando el honor. Mi mamá me dejó este reloj para mi nuevo tiempo. Eso es lo intangible. Lo intangible es lo que significa para mí la pérdida. Entonces no hay un solo duelo igual al de nadie. Me sorprende mucho cuando la gente dice, hagamos una terapia de duelo para esta familia que se les murió el papá. Claro, pero a todos se nos murió un papá distinto, porque teníamos un vínculo distinto con ese papá. Estas son las pérdidas tangibles que tienen anexo la intangibilidad. Hemos logrado durante todo este tiempo de acompañar personas en duelo por la guerra y por el conflicto y acompañar, todos los colombianos estamos en dolores de guerra. Y hemos logrado una clasificación con todo el respeto y creo que el poder tener una literatura de duelo de autores extranjeros, norteamericanos, europeos, fue muy importante. Pero nosotros los colombianos necesitábamos entender nuestros propios dolores, porque eran nuestros. Entonces hemos logrado una conceptualización y le hemos dado unas categorías a estos tipos de duelo. El primer gran duelo se llama suspendido, aplazado y congelado. Ustedes dirán, ¿y cómo así? ¿Qué es eso? Recuerden, el duelo es un camino que yo recorro. Pero si a mí me desplazan y yo tengo que privilegiar mi vida porque no tengo otra opción y tengo que dejar a mis muertos y tengo además ahí en ese camino mataron a mi esposo, a mi hijo y me tengo que ir a vivir a uno de los cordones de miseria en nuestras ciudades, pues yo no me puedo poner a llorar. O sea, yo no puedo ponerme a hacer el duelo, porque si hago el duelo, no como. Entonces, ¿qué hago? Congelo mi dolor. Lo congelo. Lo congelo. Y lo congelo no porque quiera, ni siquiera sé que lo estoy haciendo. Lo congelo porque no tengo más opción. Y años después, una persona me dice, me está doliendo mi seno derecho. Está ahí el duelo congelado, está hecho síntomas, está hecho una enfermedad, porque el duelo tiene que salir, o lo hacemos en lo emocional, o nuestro cuerpo hace la tarea. Estos duelos que están congelados, aplazados y suspendidos, también están en el silencio. También es que la gente no puede hablar de esto, no puede decir, no tiene tiempo para hacerlo.
y también se congelan porque no tienen los recursos emocionales para elaborarlo. Entonces, no es que sean culpables por haber guardado su duelo, es que es su único recurso emocional de sobrevivencia. Tenemos otros duelos, que los llamamos los duelos enquistados. Esto es un término psicológico que quiere decir que el duelo lo metemos, lo enquistamos, lo encapsulamos, pero lo terrible es que lo enquistamos en una emoción que se llama rabia, se llama resentimiento, se llama odio, y eso sí que es catastrófico. Porque se pueden imaginar cuántas personas han visto matar a sus familiares, cuántas personas han visto masacres, nosotros las vimos por televisión, como Mapiripán, etcétera, y no le podemos pedir a la persona en un acto, creo que irresponsable para el psiquismo humano, decirle, perdónelos. Hay que transitar la emoción. ¿Qué quiere decir? Uno se tiene que gastar la rabia, uno se tiene que gastar el odio. O sea, el perdón no es un acto en lo momentáneo. Ahorita lo vamos a ver terapéuticamente, o sea, cómo podemos gestionar estos duelos que se conocen como duelos enquistados. Si este duelo enquistado no lo elaboramos, se llega a un duelo patológico. Y la persona en ese duelo patológico puede hacer muchas cosas. Uno, la más grande de todas, es atentar contra su vida, o sea, un suicidio. Nosotros en el seminario que hicimos de duelo, el padre no está por acá, vino un señor del Caquetá y él cuando salimos, creo que fue acá al seminario, en esta universidad, y cuando salimos dijo, yo les quiero decir que si yo no hubiera venido a este seminario, esta semana hubiera sido mi sepelio, porque yo apenas voy a empezar a transitar el duelo por el suicidio de mi hijo. Y yo lo que sentí era que era imposible vivir sin él. Y alguien me trajo, apareció la persona que lo trajo. Sí, voy a empezar a caminarlo, pero no me prometo nada. No era con nosotros, era con él. No me prometo nada. Entonces el duelo patológico es el duelo que puede ser llevar a una situación como una depresión. La depresión necesita acompañamiento. Entonces, un duelo patológico es el que tiene una sintomatología asociada que requiere muchas veces el concurso de muchos profesionales. Y los duelos psicosomáticos, que son los que uno ve en el cuerpo. Solo dos referencias. La psicosomática del duelo está en el sistema respiratorio. Especialmente cuando tenemos duelo, lo que se afecta es nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema cardíaco, y el duelo es femenino y masculino. A los hombres les duele, tienen duelos de hombres, y las mujeres tenemos duelos femeninos. Se afectan nuestros órganos femeninos y a los hombres se les afectan sus órganos masculinos. Las mujeres sentimos el duelo y los hombres hacen el duelo. Y cuando el hombre no puede hacer su duelo, usualmente se enferma y se enferma de su hombría. El cáncer de testículo está directamente asociado a pérdidas de hijos, no elaborados. ¿Sí? O sea, el hombre y lo que es la vida del hombre. Muy bien. ¿Cuáles son las heridas emocionales que hemos logrado decantar tristemente de estos dolores? El miedo. Somos un país de un miedo, además de un miedo que no podemos expresar. La gente dice, ¿y ustedes por qué no salen? ¿Ustedes por qué no dicen? ¿Ustedes? Y decimos, pero es que los que hablan, los que dicen, los que dijeron, los que hablaron,
están enterrados. Entonces tenemos un miedo colectivo y esos miedos colectivos se van transformando en rabia, dolor, odio, resentimiento, angustia, desesperación, soledad, tristeza, añoranza, odio, ideas de muerte y venganza. Todos estos dolores están en el colectivo y del colectivo lo vamos bajando al sistema, del sistema a la pareja, de la pareja a los hijos. Y nosotros que trabajamos un enfoque transgeneracional es cuántas generaciones tendrán que pasar para estar una Colombia sana. Porque es que esto no solamente es de los abuelos, sino los abuelos se lo pasaron a los hijos se los pasaron a los posgénitos. Entonces, estas son las huellas. Y aquí grande le saco la referencia a la ausencia de futuro. Lo que tienen nuestros jóvenes es ausencia de futuro. La migración, o sea, todos los hijos de mis amigas que tienen 22, 23 años están en el exterior. Están en Nueva Zelanda, están en Brasil, están en otras partes, todos. Yo me puedo reunir con mis amigas en diciembre porque sus hijos no están, como si fueran solteras. No tienen con quién compartir. ¿Dónde están los hijos? En intercambios. Y en esos países se quedan. ¿Y por qué se quedan? Porque no tenemos un país que les ofrezca un futuro. Yo les recomiendo un texto maravilloso de los grandes investigadores, inclusive es de un economista, Pedro Amaya, que ya falleció. Tiene una macroinvestigación en el país que se llama Colombia, un país por construir. Y él habla de 4 grandes problemas. Dice, ¿cuáles son los 4 grandes problemas de Colombia? Nos han hecho creer que el primer problema de Colombia se llama violencia. Eso no es cierto, dice Pedro Amaya, perdón. El gran problema de Colombia se llama corrupción. Esa es la madre de todos los problemas. Y bajando de la mano de esa se llama impunidad. O sea, a los corruptos les pasa muy poquito o nada. Y de la mano de esos dos, y porque esos dos existe, aparece la violencia como una respuesta. Y dice, y eso es fatal, porque eso nos quita esto, ausencia de futuro. Entonces, recuperar la esperanza, que es el objetivo de este seminario. Podemos estar desesperados, pero no podemos estar desesperanzados. Cuando perdemos la esperanza, lo perdemos todo. Entonces, ¿cómo recuperar el futuro en una confianza en que realmente, a mí me encanta una frase que dice, limpia el frente de tu casa y toda la ciudad estará limpia. A mí solamente me toca el frente de mi casa, no me toca toda Colombia. Pero si cada uno de nosotros limpiamos el frente de nuestra casa, de pronto no estamos en los acuerdos de paz, de pronto no somos protagonistas de La Habana, pero somos protagonistas de mi propia paz y la del vecino. Y si todos tenemos vecinos, a ver, ¿sí? Entonces es más fácil pensar en que todos podemos tejer un destino y un futuro. Somos tejedores de ese destino. Muy bien. ¿Qué es un proceso de perdón y de reconciliación desde la perspectiva psicológica y psicoespiritual, que es en lo que queremos ocuparnos? Es que no sé, ¿ustedes sí lo ven o la silla les quita? Ahora sí, muchas gracias. Bueno,
para que yo pueda perdonar, yo necesito que la persona tenga arrepentimiento. En lo que me hicieron, yo pueda evidenciar que el otro conscientemente asume que me hizo daño. Eso se llama arrepentimiento. Por eso uno no puede perdonar, porque sí. Desmond Tutu, el arzobispo negro sudafricano, a mí cuando me dicen, no Gloria, una sola golondrina no hace verano, les digo, lean Dios tiene un sueño de Desmond Tutu. ¿Saben por qué? Porque es absolutamente necesario que alguien empiece. Uno dice, pues que empiece el otro, que empiece la iglesia, que empiece la academia, que empiece el gobierno. No, empecemos nosotros. Y Desmond Tutu, así, el libro se llama Dios tiene un sueño. Y Dios tiene un sueño es que Sudáfrica esté en paz. Y lo primero que él hizo no fue ir donde las víctimas a decir, vayan y perdonen. Donde los victimarios dijeron, arrepiéntase. Digan, lo sentimos mucho. Esto no debería haber pasado, pero pasó. Arrepiéntase, arrepentimiento. El segundo paso no es perdón. El segundo paso es que yo sienta que ya, con el otro que vino y me pidió perdón, yo puedo transitar mi pérdida. Yo puedo decir, muy bien, yo puedo elaborar ese duelo. Yo puedo empezar a transitar el camino del dolor, porque mientras que yo no vea este arrepentimiento, estoy en un duelo enquistado, posiblemente en la rabia. Entonces no puedo caminarme el dolor, no puedo gastarme el dolor. Pero yo también necesito reparación. Miren, a mí me encantan los palabreros de La Guajira, me encantan. Porque ellos son los mejores psicólogos que yo he conocido, respetando a todos mis colegas. Entonces digamos que un indígena queda de ayudarle a su esposa el sábado a buscar agua, pero el viernes se enchumó, como dicen ellos, tomó mucho licor y no le ayudó. Entonces ella no le pelea, no se pone brava, no se molesta, no le grita, nada. Se va donde el palabrero y le dice, mi marido no me ayudó. Entonces el palabrero lo llama y le dice, tú no le llevaste a la mujer. Y todavía has quedado y dice, sí. Dice, bueno, entonces le regalas 3 chivos. Eso se llama reparación. Porque con un solo chivo, la señora lo vende el chivo, y con eso paga para que alguien le traiga el agua, pero le quedan 2 chivitos, entonces le va bien. La reparación tiene que ser un acto de compensación, que yo sienta que yo quedé en completud. Entonces cuando yo voy, cuando alguna vez estaba en Buenos Aires y están las abuelas de la Plaza de Mayo dando vuelticas, abuelitas, y dicen, eso fue en el 79, y dicen, vivos se los llevaron, vivos los esperamos. Ellos no están vivos, pero esas mujeres que tienen algo que se llama dignidad, no han recibido un cheque por $1,000 o $2,000 que les da el Estado para cerrar el caso. Vivos se los llevaron, vivos los esperamos, y no reciben. Y yo entrevistando a una de ellas me dijo, yo no vendo a mi hijo, así esté muerto, no lo vendo. Entonces la reparación no puede ser, y aquí están los amigos que trabajan en esto, la reparación no puede ser dinero solamente, no puede serlo. Entonces la reparación es un acto psicoemocional. Yo necesito sentir completud. Tenemos, como diría el doctor Glenn, 1000 ejemplos, pero quiero contarles uno de una persona a quien quiero mucho. Su mamá la asesinaron. Su mamá era alcaldesa en un pueblo de Colombia.
Después, la persona que lo asesinó, que fue un sicario, fue a la cárcel y desde la cárcel le escribió una carta y le dijo: te robé a tu mamá, pero todos los días de mi vida oro para que no te haga tanta falta. Y ella dice: eso fue suficiente. Lo perdoné para que no te haga tanta falta. O sea, él sabía que le había robado a su mamá. Entonces, la reparación es un evento psicoemocional. Yo debo tener completud. No es lo que el Estado cree que da completud. No es lo que el terapeuta cree que da completud. Es que el otro sienta que queda completo. Compromiso de no repetición. Bueno, esto sería un chisme muy grande. Estamos hablando de los dolores de la guerra, pero esto en pareja funciona perfecto. Entonces hay una situación, la persona para poder uno hacer todo el proceso de reconciliación en pareja ante una situación de intentémoslo de nuevo, tiene que haber este compromiso. No lo repitas. ¿O no? A ver, cuéntenme, ¿ustedes aceptarían otra infidelidad, aceptarían otro mal? ¿Verdad que no? Entonces el mejor compromiso sería no repetición. Y aquí viene algo que es absolutamente hermoso y que se nos ha olvidado. Y es esto: compromiso de no olvido. No se nos puede olvidar lo que ha pasado. La gente dirá: pero hacemos apología tanática, tenemos monumentos a la guerra. Ustedes se pueden imaginar en Grecia la tumba del soldado desconocido, 24 horas, 365 días al año, en todas las estaciones, 20 grados bajo cero, honor a los caídos en la guerra. ¿Y por qué lo hacen? Porque no se nos puede olvidar los horrores de la guerra. Y como no se nos puede olvidar, tenemos que tener cosas visibles para que no se nos olviden. Tenemos que recordar las atrocidades. También lo tenemos que recordar para hacer cosas. Ahorita lo vamos a ver, de reparación, pero no se nos puede olvidar. Y esto sí es nuestro trabajo y nuestra apuesta personal. Ellos ya no están, ellos murieron, ellos son los miles de muertos de esta guerra. ¿Qué vamos a hacer en su honor? Diana Sofía, y con todo su trabajo, tiene una propuesta de donar el dolor. Pero cuando yo dono, me quedo sin nada. Entonces ahora nosotros lo que estamos diciendo es, en honor a ese hijo muerto en Cali, ¿usted qué va a hacer? En honor a él, me voy a ir a trabajar para que no haya más niños. Le estoy quitando los niños a la guerra, en honor a mi hijo, en honor a lo que sucedió. Ya regresamos con Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.